Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer la review al nuevo altavoz Bluetooth de la marca Tronsmart, el pequeño de la familia, el Tronsmart Trip. Vemos en primer lugar lo que destaca su tamaño. Si lo comparamos con un Xiaomi Poco F3, pues vemos que prácticamente es del mismo tamaño que el móvil, claro, más gordo. Pero vamos, es muy pequeño. Como decíamos en la presentación, en el titular, es el pequeño de la familia Tronsmart. De hecho, es el menos potente sacado hasta ahora. Se trata de un altavoz de tan solo 10 vatios de potencia. Hasta ahora, el menos potente era el Tronsmart Splash de 15 vatios, lo tenemos aquí. Y por encima de este teníamos el Tronsmart T2 Plus de 20 vatios. Que vemos pues notablemente más ancho que el nuevo Tronsmart Trip. Aparte del tamaño, lo que más destaca a primera vista de este altavoz es que se trata de un altavoz totalmente impermeable, IPX7. Vemos cómo todas las conexiones vienen protegidas con tapón de goma. Y en cuanto a diseño, pues viene recubierto con el mismo tipo de telilla que venía recubriendo el modelo anterior acuático, el Tronsmart Splash. Vemos que es el mismo tejido, bastante atractivo, la verdad. Además, se trata de un modelo, este Tronsmart Trip, que puedes elegir en diferentes colores. Tienes hasta 8 diferentes colores para elegir. Se agradece también, en cuanto a diseño, pues este ganchito, pues yo qué sé, para colgarlo de la mochila o de la bicicleta o colgarlo al lado de la ducha. Muy práctico. Vemos también a nivel de diseño que dispone de 2 patitas de goma para sujetarse bien en la superficie de la mesa y no deslizarse ni rayarla. Tiene en la parte superior la botonera con el botón de on-off, el de Bluetooth, menos volumen, más volumen y play y pausa. Y eso es todo a nivel de diseño. A nivel de características ya hemos comentado lo de los 10 vatios de potencia. Cuenta, como todos los altavoces de Tronsmart, con la tecnología SoundPulse, que es una tecnología propietaria para dar mayor realce a los sonidos, tanto graves como agudos. Como gran novedad, cuenta ya con tecnología Bluetooth 5.3, que es lo último de lo último. Cuenta con batería de hasta 10 horas. Tiene 2 drivers y por el tipo de drivers que son, pues seguro que tienen muy buenos agudos. Se puede conectar para hacer el estéreo perfecto con otro modelo idéntico, como la mayoría de altavoces de la marca Tronsmart. Soporta asistente de voz. La carga, como hemos visto, es con USB tipo C y puedes tenerlo hasta 18 metros de distancia de la fuente de audio. O sea, es un alcance muy bueno. Así que una vez vistas las características, vamos a conectarlo al móvil y vamos a ver qué tal suena. Así que en primer lugar vamos a sincronizar el altavoz con el teléfono móvil. Es muy sencillo, simplemente lo activamos y ya está en modo búsqueda. Vamos al móvil y vamos a las opciones de Bluetooth y encontrarlo y conectarlo. Tronsmart Trip, vincular y ya está, ya lo tenemos conectado y vinculado. Así que vamos a probar un poco a ver cómo suena el sonido y lo comentamos. Y una vez sincronizado, pues vamos a probar qué tal suena. Ya sabéis que para evitar problemas de derechos de autor con YouTube,
pues vamos a reproducir música gratuita de YouTube Studio. Así que vamos a empezar con un poquito de rock, así de manera aleatoria. Estaba sonando al 50%, ahora vamos a subir el volumen al 100% con la misma canción, con el mismo tema musical que estaba sonando de rock. Y ahora vamos otra vez a volver al 50% de volumen y vamos a reproducir música dance para ver qué tal suena. Igual que antes, hemos empezado al 50%, vamos a subir el volumen al 100%. A ver qué tal suena la música dance con más graves. Y bueno, espero que este par de temas, uno rock y otro dance, pues puedan servir un poco para que os podáis hacer idea de cómo suena este nuevo altavoz Trosmart Trip. Y bien, ya para acabar, pues bueno, nuestros comentarios, ¿no? Pues estamos ante un altavoz muy ligero, pesa 329 gramos, muy portable, fácil de llevar, le puedes usar perfectamente en exteriores porque al ser IPX7 lo puedes mojar. El sonido, pues bueno, es un altavoz muy pequeño, muy ligero, solo 10 vatios, da de sí lo que da de sí. No pretendamos sonorizar a todo el barrio, ¿no? con este altavoz. Suena pues lo que suena, perfecto pues para llevarlo en la mochila, para la piscina, sin molestar mucho a los vecinos de piscina, a los compañeros de piscina. Da de sí lo que da de sí, suena bien, no suena maravilloso, suena pues 10 vatios. En cuanto a diseño, pues recuerda a los JBL modelo 3. Ya sabemos que las marcas chinas por lo general buscan inspiración en otros modelos y Trosmart lo hace como todas, pero además con un importante plus de calidad y con muy buen precio. Hablamos de un altavoz que no llega a 20 euros, o sea, está muy bien. Así que, pues bueno, pues es un producto que se puede recomendar, ¿no? Por apenas 20 euros. Ahí os dejamos en la descripción del vídeo tanto enlace de compra como posibles cupones de descuento, pues está bastante bien. Podéis dejar en comentarios cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, o si queréis que hagamos una comparativa de sonido entre el Trosmart Trip con el Trosmart Splash, ¿no? Que tiene 15 vatios, es similar, o con el Trosmart T2 Plus, que ya es un modelo un poco superior, pues bueno, pues si lo dejéis en comentarios y tal, pues vemos que os interesa, pues podemos grabar otro vídeo comparando el sonido de unos con otros, ¿no? Pues para un poco conocer la gama de tamaños más pequeños de Trosmart. Así que bueno, eso es todo. Espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha gustado, dadle al like, que nos ayudará a hacer que el canal crezca, y suscribiros al canal.